Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La luz del sol se filtraba a través de las persianas polvorientas de la preparatoria Roosevelt, proyectando rayos de luz sobre los pasillos vacíos. En la oficina de profesores, el señor Thompson, un profesor de matemáticas conocido por su arrogancia y su constante necesidad de demostrar su superioridad intelectual, garabateaba ecuaciones complejas en una pizarra. Sus compañeros susurraban, temerosos de sus comentarios sarcásticos. Al otro lado del pasillo, James Carter, el conserje de la escuela, empujaba su carrito de limpieza. James, de unos 50 años, tenía una estatura imponente y una apariencia humilde que engañaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Tranquilo y reservado, conocía cada rincón de la escuela y a cada estudiante por su nombre. Pero lo que nadie sabía, era que James era un verdadero genio matemático, autodidacta desde niño, capaz de resolver problemas que incluso los profesores cualificados consideraban irresolubles. Ese día, el señor Thompson, irritado por la presencia de James en el pasillo, pues estaba interrumpiendo su rutina, decidió desafiarlo. En tono condescendiente, se acercó y dijo: «Oye, James, si eres tan inteligente como dicen algunos, intenta resolver esto». Garabateó una ecuación increíblemente compleja en un trozo de papel, una mezcla de cálculo diferencial y álgebra avanzada, y se la entregó a James con una sonrisa burlona. La mirada del conserje se posó en la ecuación. Por un instante, un silencio denso se apoderó del pasillo, roto solo por el zumbido de los ventiladores y el susurro de las hojas. Entonces, con calma, casi divertido, James tomó el papel. Sus dedos apenas temblaban, pero su mente trabajaba a la velocidad del rayo. En menos de un minuto, dibujó una serie de cálculos en una hoja de papel y, con una sonrisa discreta, le entregó la respuesta correcta al señor Thompson. El profesor se quedó paralizado, sintiendo que su arrogancia flaqueaba. Sus colegas, testigos de la escena, contuvieron la respiración. El conserje negro, a quien todos habían subestimado, acababa de demostrar que nunca se debe juzgar a una persona por su apariencia. James asintió y reanudó la marcha como si nada hubiera pasado, dejando tras de sí un silencio cargado de sorpresa e incredulidad. El señor Thompson, por primera vez en años, sintió que la vergüenza le quemaba el pecho. Y así James Carter, el hombre invisible para todos, comenzó a cambiar la percepción de aquellos que siempre lo habían subestimado. El timbre de la escuela sonaba por los pasillos, pero para James Carter, el conserje, cada sonido era solo una nota en la sinfonía diaria de su rutina. Recorrió el salón principal con meticulosa precisión, asegurándose de que nada quedara al azar. Los estudiantes, absortos en sus conversaciones y teléfonos, le prestaron poca atención. Pero ese día, algo inesperado rompería la calma. El señor Thompson, aún marcado por su orgullo, había llamado a James al pasillo cerca de la oficina de profesores. Sus compañeros lo observaban, algunos divertidos, otros avergonzados, sabiendo que a su profesor le encantaba menospreciar a quienes consideraba inferiores. «James, apuesto a que nunca podrás resolver esto», dijo el señor Thompson, blandiendo un nuevo problema, aún más complejo que el que le había mostrado el día anterior. James se detuvo un momento. Estudió el papel. Los símbolos parecían danzar ante sus ojos, pero en su mente, todo encajaba como un rompecabezas perfectamente alineado. Su rostro no revelaba nada. Con una leve sonrisa, tomó el papel, se agachó un poco para escribir con más facilidad en una hoja que sacó del bolsillo y comenzó a calcular. El señor Thompson, seguro de su victoria, se acercó a observar. «Vas a fracasar, James. En serio, ¿por qué te entrometes en asuntos que te superan?» James levantó la vista. Su mirada era tranquila, casi divertida. Quizás lo que crees imposible sea en realidad solo un desafío mal planteado. Los minutos transcurrían. Los estudiantes, intrigados por la inusual conmoción, se reunieron en el pasillo, observando la escena en silencio. Algunos susurraban, ¿de verdad podrá James resolver esto? Entonces, con una facilidad desconcertante, James terminó su cálculo. Le entregó la hoja al señor Thompson.
Este tomó el papel y leyó la solución. Su rostro palideció, su arrogancia flaqueó. La solución era perfecta, precisa en cada paso. El silencio invadió el pasillo. Incluso los estudiantes contuvieron la respiración. El señor Thompson, incapaz de encontrar las palabras, dejó caer la hoja de papel sobre su escritorio con manos temblorosas. James asintió, tomó su escoba y reanudó su tarea como si nada hubiera pasado. No necesitaba ni gloria ni reconocimiento. Pero para quienes habían estado observando, una nueva verdad había amanecido: nunca juzgues un libro por su portada. En un rincón del pasillo, un joven estudiante llamado Malik observaba a James con admiración. «¡Guau!», murmuró. «Este hombre es increíble». Y en la mente de James, un plan comenzaba a tomar forma. Sabía que su talento podía hacer mucho más que resolver ecuaciones en la sombra. Pero para lograrlo, primero tendría que enfrentarse a quienes siempre lo habían subestimado, y sorprenderlos de maneras que jamás imaginaron. A la mañana siguiente, la escuela Roosevelt se vio envuelta en una atmósfera inusual. Los estudiantes susurraban en los pasillos, comentando la increíble actuación de James Carter. Incluso los profesores, en voz baja, murmuraban comentarios incrédulos. Pero James, fiel a su estilo, avanzó con calma con su carrito de limpieza, como si nada hubiera cambiado. Conocía el poder de la discreción, nunca había buscado impresionar a nadie, y su genio no era un trofeo para exhibir. Sin embargo, algunas cosas debían volver a ponerse en su sitio. El señor Thompson, humillado por los sucesos del día anterior, había pasado la noche reflexionando. En la sala de profesores, murmuró: ¿cómo pudo un simple conserje, No encontraba las palabras, pero su resentimiento era evidente. Decidió que James necesitaba ser puesto en su lugar, de una vez por todas. Durante la clase de matemáticas, lanzó un reto público a los estudiantes: resolver un problema avanzado de lógica y álgebra en un tiempo limitado. La mayoría de los estudiantes reprobó, frustrados por la complejidad del ejercicio. Fue entonces cuando Malik, el joven estudiante que había observado a James el día anterior, se acercó tímidamente. «Señor Carter, ¿podría ayudarme a comprender este problema?». James analizó el problema y, sin mediar palabra, comenzó a explicarlo con paciencia, paso a paso, usando palabras sencillas y analogías claras. Los estudiantes empezaron a comprender por primera vez lo que les había parecido imposible. Algunos lo miraron con los ojos muy abiertos, asombrados por su capacidad para explicar el álgebra compleja con una claridad cristalina. El señor Thompson, que estaba en la sala, sintió que la ira crecía en su interior. Es imposible», murmuró. Pero no podía decir nada sin sonar ridículo. Los estudiantes, cautivados, escuchaban a James con admiración. Al final de la clase, Malik, con los ojos brillantes, dijo: «Señor Carter, usted es increíble. Realmente podría enseñar aquí». James sonrió, pero negó con la cabeza suavemente. «Prefiero permanecer en la sombra, Malik. A veces el mundo está demasiado ocupado juzgando como para escuchar de verdad». Pero una idea comenzaba a arraigarse en su mente: si el mundo no escuchaba en las sombras, tal vez necesitaba encontrar una manera de revelar su genio al mundo, y demostrar que incluso los más arrogantes deben reconocer la verdad. Este capítulo terminó con James empujando su carrito por el pasillo, mientras los estudiantes lo observaban con silenciosa admiración. El conserje ya no era invisible para algunos, y una transformación silenciosa había comenzado en la escuela Roosevelt. Habían pasado algunos días desde la increíble demostración de James Carter. Los pasillos de la escuela Roosevelt aún bullían de susurros y miradas intrigadas. Algunos estudiantes habían empezado a apoyarlo, mientras que otros miraban al señor Thompson con una mezcla de sospecha y curiosidad. Pero James no estaba allí para recibir aplausos. Su objetivo era más sutil: revelar la arrogancia de quienes se creían superiores. Esa mañana, el señor Thompson había ideado un nuevo plan. Había creado una competencia interna de matemáticas, diseñada para descalificar públicamente a James. Creía que el conserje, por muy inteligente que fuera, jamás podría competir con problemas diseñados específicamente para desafiar a un experto.
James, por supuesto, aceptó el desafío, con una calma desconcertante. La competencia tuvo lugar en el gimnasio del colegio, transformado en un espacio académico para la ocasión. Estudiantes, personal y varios profesores estuvieron presentes, intrigados por este inesperado enfrentamiento entre un profesor arrogante y un conserje discreto. Cuando se publicó el primer problema, se hizo un silencio sepulcral. El señor Thompson sonrió, seguro de su triunfo. James respiró hondo, estudió las ecuaciones y comenzó a resolver cada problema metódicamente con una precisión y velocidad que asombró incluso a los espectadores más escépticos. Los estudiantes susurraron, «Él todavía lo está haciendo». Y lo que empeoró las cosas para el señor Thompson fue que James no solo encontró la solución. Explicó cada paso en voz alta, como un profesor experimentado, demostrando su completo dominio de los conceptos avanzados. Sus explicaciones eran claras, elegantes y casi artísticas en su lógica. Al final de la competencia, James no solo había resuelto todos los problemas, sino que también había superado al señor Thompson delante de todos. El humillado profesor sintió que la ira y la vergüenza lo invadían. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. James, como siempre, mantuvo la calma. Hizo una ligera reverencia al público, luego recogió su escoba y su carrito, y salió del gimnasio como si acabara de terminar una tarea común. En el silencio que siguió, Malik y varios estudiantes se pusieron de pie, aplaudiendo discretamente, mientras otros murmuraban entre ellos sobre la verdadera naturaleza del conserje. Y en la mente de James, una idea más grande estaba tomando forma: si podía continuar exponiendo las injusticias y la arrogancia de aquellos que lo despreciaban, podría transformar toda la escuela en un lugar donde el respeto y la inteligencia importaran más que el estatus o el color de la piel. Este capítulo termina con una escena simbólica: James empujando su carrito por el pasillo, con la mirada tranquila, mientras el señor Thompson veía desaparecer su silueta, consciente de que su reputación acababa de sufrir un golpe irreversible. Tras su contundente victoria en el gimnasio, James Carter empezó a sentir que su función iba mucho más allá de simplemente barrer los pasillos. Diariamente, observaba atentamente a los estudiantes, profesores y personal, detectando las injusticias, los prejuicios y las humillaciones silenciosas que pasaban desapercibidas. Esa mañana, en la biblioteca de la escuela, James vio a un grupo de alumnos de primer grado, visiblemente intimidados por sus tareas y los comentarios despectivos de algunos profesores. Su ansiedad era palpable. Sin mediar palabra, James se acercó y, con un gesto discreto, comenzó a guiarlos en un complejo problema de física aplicada. Utilizó analogías sencillas, gestos precisos y una lógica implacable para transformar lo incomprensible en algo claro. En cuestión de minutos, los estudiantes, que parecían perdidos, empezaron a comprender, y el miedo en sus rostros dio paso al asombro. Malik, que estaba con él, murmuró: «Es increíble, lo hace todo fácil, pero, no entiendo por qué nadie se ha dado cuenta». James sonrió para sus adentros. Sabía que la educación no se limitaba a las aulas ni a los currículos oficiales. Era un acto de justicia y de intercambio de conocimientos, y tenía la firme intención de usar su ingenio para restablecer el equilibrio en este entorno a menudo injusto. Pero su influencia no pasó desapercibida. La administradora de la escuela, la señora Henderson, una mujer respetada por su imparcialidad y sabiduría, comenzó a notar los cambios. Los estudiantes mostraban más confianza, la disciplina mejoraba, e incluso los profesores, antes escépticos, comenzaban a reconocer el valor de James. Sin embargo, el señor Thompson, aún cegado por su orgullo, no soportaba ver al conserje brillar. Empezó a urdir nuevos planes para ridiculizar a James delante de todos, creyendo que su autoridad estaba amenazada. Pero James, siempre varios pasos por delante, anticipaba cada movimiento con desconcertante previsión. Una tarde, mientras James reparaba una fuga en el laboratorio de química, descubrió graves errores en los protocolos de seguridad que nadie había notado. Con calma y determinación, corrigió las instrucciones, previniendo un posible accidente que podría haber herido gravemente a los estudiantes. Al día siguiente, los estudiantes y el personal felicitaron discretamente a James por su vigilancia. El señor Thompson, quien había presenciado la escena, sintió su orgullo herido una vez más. Pero James, fiel a sí mismo,
nunca buscó reconocimiento. Su discreta sonrisa lo decía todo, no actuaba por la gloria, sino por la justicia y la búsqueda de la verdad. Este capítulo terminó con James empujando su carrito por el pasillo, atento a todo lo que sucedía a su alrededor, sabiendo que no era solo un conserje. Se había convertido en el guardián silencioso de la integridad de la escuela Roosevelt. Llegó el día tan esperado. La escuela Roosevelt celebraba su asamblea anual, reuniendo a estudiantes, profesores, padres e incluso a algunos miembros del consejo escolar. El ambiente estaba cargado de tensión y curiosidad. Muchos aún recordaban cómo James Carter había desafiado al señor Thompson y cambiado la dinámica de la escuela. El señor Thompson, consciente de que su reputación estaba en juego, subió al escenario con una sonrisa forzada, preparando su discurso habitual sobre la superioridad de los profesores y la importancia de la autoridad académica. Ingenuamente, pensó que James permanecería en la sombra, como siempre. Pero James había preparado su propia sorpresa. Sin anunciar nada, entró en el auditorio empujando su carrito. Las miradas se volvieron hacia él, algunas intrigadas, otras burlonas. Se detuvo en el centro del escenario y se hizo un silencio denso y solemne. Damas y caballeros, comenzó con voz tranquila pero segura, siempre me han visto como un simple conserje. Pero hoy quiero mostrarles lo que realmente significan la competencia, la perseverancia y la pasión por el conocimiento. Sacó una pila de papeles, gráficos y diagramas que había preparado en secreto. Luego, metódicamente, resolvió en vivo varios problemas de matemáticas y física extremadamente complejos, explicando cada paso con una claridad que asombró al público. Los estudiantes se quedaron sin palabras, los padres susurraban entre sí, y algunos profesores, incrédulos, observaban la escena como si presenciaran un milagro. El señor Thompson, rojo de ira y humillación, intentó intervenir, pero sus palabras se acallaron ante la innegable verdad. James no solo era competente, era un genio, reconocido ahora por todos. Entonces James reveló su pieza central, un proyecto científico que había desarrollado en secreto para mejorar la seguridad y la eficiencia de los laboratorios de la escuela, una innovación que ni siquiera el personal docente más experimentado habría imaginado. Los aplausos fueron inmediatos y abrumadores. Desde los estudiantes hasta los miembros de la junta escolar, todos se pusieron de pie. James Carter, el modesto conserje a quien nadie había tomado en serio, había transformado la percepción de todos en tan solo unos minutos. El señor Thompson, humillado delante de todos, retrocedió, incapaz de tomar represalias. Y James, fiel a su estilo, sonrió levemente, no buscaba venganza, sino revelar la verdad. Al final de la reunión, Malik se acercó y le dijo, «Señor Carter, usted es increíble. Ha cambiado la forma en que vemos a todos aquí». James asintió. A veces, basta con demostrar que el talento y el valor no se miden por la apariencia ni el estatus. Ese día, la escuela Roosevelt nunca volvió a ver a James Carter como un simple conserje. Se había convertido en una leyenda silenciosa, un ejemplo de genio y dignidad, y un poderoso recordatorio de que nunca hay que subestimar a nadie por su función o el color de su piel. El ahora famoso carrito de limpieza continuó rodando por los pasillos, llevando consigo el símbolo de una inteligencia y una sabiduría durante mucho tiempo invisibles pero finalmente reconocidas.